Hola, hola a todos, bienvenidos al canal de la Luna Política. Habla Camilo Luna y hoy vamos a hablar y criticar la segunda columna de Mario Mendoza. Ustedes dirán, Camilo, pero tú no criticaste la anterior. No. ¿Saben por qué no la critiqué? Porque en parte estuve de acuerdo. En parte estoy de acuerdo del perfil que da. Porque eso hacen los escritores, los politólogos. Muchos damos los perfiles que a nuestra opinión es el de una persona. Él dio su opinión y como una persona tengo que respetar la opinión de él, pero también tengo que criticarla. Hoy el hombre ya habla sobre esas personas que no tienen el valor y sino un nivel de inmadurez que salieron automáticamente que él saca la columna, sale a transgredirlos y atacarlos de una manera asquerosa, indulta y estúpida, diría yo. Entonces, en vez de entender la crítica, decir, sí, sí, es verdad. Y vamos, voy a hacerlo porque aquí, como en este canal, hemos apoyado al presidente Gustavo Petro, también lo hemos criticado. Y ahí hemos recibido críticas de las personas por, de todos los sectores por pensar que si algo está bien o algo está mal. Yo he recibido ataques de gente diciéndome que soy facho, cuando soy más de izquierda que cualquiera. He recibido ataques aquí de por qué no defiendo las decisiones del presidente. Esas decisiones no son representativas a mi concepto, a lo que yo pienso y a lo que yo voté. Otros me han dicho, ay, pero es que usted por qué apoya esto y no critica lo de los paramilitares. Aquí hemos hablado de parapolítica, hemos hablado sobre políticos incluidos en la parapolítica y hemos hablado de los falsos positivos y todo eso. Entonces, esos doble moralistas que no saben entender la crítica y no saben tener un sector de opinión claro y solo son focas aplaudiendo, terminan siendo el verdadero cáncer de una ideología. Y es lo que yo tengo que decirlo. Así. Entonces, vamos a pasar a la lectura de la columna de Mario Mendoza. El patriarcado de izquierda, por Mario Mendoza. Después de la publicación del perfil de Gustavo Petro, varios de sus acólitos hicieron estallar las redes en mi contra. Me insultaron, me calumniaron, me atacaron de derechista, inventaron intereses espurios que no tengo. Escupieron sobre mis libros, los quemaron en pantalla. En fin, la lista es larga. Este pedazo yo sí lo tengo que decir. Quemar los libros me hace recordar a lo que nosotros tanto criticamos. Criticamos a Alejandro Ordóñez por quemar libros. Criticamos a muchos colegios por no hablar la verdadera historia. ¿Y sabe por qué? Porque así somos el ser humano. No nos gusta tener la opinión de otro y si no nos gusta la destruimos. Ese es el punto. Y es algo que la gente no ha podido entender. Entonces aquí yo entiendo a Mario. Porque a mí también me ha pasado. Me han atacado. Pero bueno, tuve que salir de la ciudad mientras los ánimos se apaciguaban. Unos pocos me contestaron el artículo sin pasiones. Me parece que estaban en todo su derecho de argumentar, de contraargumentar. A mí también me parece muy bien. O sea, yo puedo haber criticado también la columna de Mario Mendoza. Lo pude haber hecho, pero no lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? Porque él dio un perfil de su punto de vista. Y puede haber dicho, no, es que Petro no es esto, Petro no es esto. No, es el punto de vista de él, es un perfil. Eso hacemos los profesionales, hacer un perfil sobre la persona. En mi caso, yo he tenido que hacer perfiles de políticos corruptos, donde los he criticado dura y fuertemente. Y esto a mí me parece que está bien. Cabe subrayar que busqué a un medio para presentar ese perfil. Me pareció importante que fuera un medio de izquierda o de centro izquierda. Se lo propuse a cambio. Ellos aceptaron con gusto. No cobré por él un solo centavo. Y aquí viene un punto en el que yo digo, es que desde cuándo dar la opinión de políticos, sea de derecha o de izquierda, de centro, nos hace estar, y eso es algo que tenemos que tener, nos hace estar mal. Señores, no es la primera vez que un escritor da puntos de vista de un político.
Fernando Botero, artista, daba sus puntos políticos. Fernando Vallejo, escritor, daba sus puntos políticos en cada bendito libro que hacía. Y ahora nosotros tenemos que decirnos que somos los reyes de la moral, sea los de derecha o de izquierda, a decirnos que esa columna estaba mal o bien. Eso es ser hipócritas y no tener los conceptos claros de una política democrática. Solo aplaudir como focas. No hay que aplaudir como focas. Hay que criticar. Así como criticamos a Uribe por los falsos positivos, por la parapolítica. Tenemos que criticar a Petro por la ONG política, o por el caso de su hijo, o por Laura Sarabia, o por tener a Nicolás Benedetti. Digo, Nicolás Benedetti, me equivoqué, a Benedetti. Tener a personajes como Holman Morris. Yo también tengo que criticar eso. También puedo criticar que Pastrana fue la que permitió la expansión paramilitar y guerrillera en el país. También lo tengo que decir eso. O también tengo que decir que Samper fue indultado por la Comisión de Acusaciones. Eso también lo tengo que decir. Por el tema del caso 8000. O también tengo que decir sobre el ejército haciendo convenios con el ELN para sacar a las FARC eh, en el Cesar. Cuéntenme. Eso está mal. Y aquí se critica por igual. Y soy de izquierda. Y tengo que decirlo, tengo que criticar. Porque por eso funciona la democracia. La crítica construye, no destruye, señores. Pero bueno, seguimos. En mi primera instancia, me gusta precisar que en un perfil no es análisis político. Este tipo de texto no pretende en ningún momento hacer un balance de la gestión de la izquierda en el poder. Ese no es su objetivo. Un escritor suele hacer perfiles para guiones, crónicas, relatos o novelas. Toma de notas, estudia el personaje, lo revisa desde distintos ángulos, investiga sus móviles, más secretos para poder entender mejor. Después de muchos bocetos, tiene por fin un dibujo interno que puede narrarlo con cabalidad. Eso mismo hice con Gustavo Petro. Es un ejercicio bastante subjetivo, por supuesto. Además, varios de mis libros giran en torno a temas psiquiátricos que he estudiado a lo largo de años. Sí, no está diciendo nada más, es verdad. Pese, empecé describiendo sus méritos, desde que era apenas un estudiante, sus logros como congresista, el hecho de que fuera sobreviviente de una masacre de todos los líderes de izquierda en el país. He tono demostrado abiertamente que no provengo de la derecha. Luego me fui adentrando en sus comportamientos que muestran al político con rasgos mesiánicos. Ustedes dirán, es que, de verdad, es que, mire, y es que es algo que yo siempre he dicho. En Colombia, siempre han visto a los políticos como los mesías que van a arreglar el pueblo. Gustavo Petro es la verdad. Ha vendido como el mesías que va a arreglar el pueblo y en realidad ha dejado mucho que desear en muchas partes de su gestión. Por ejemplo, Ministerio de Ciencias, una gestión paupérrima. Ministerio de Igualdad, una gestión paupérrima. Ahora, el escándalo que hay dineros en fiducias del Estado para decir que se cumplió o no se cumplió. A mí me parece eso gravísimo. Pero lo mismo pasaba con Uribe. Uribe llegó acá como el Mesías que iba a salvar la seguridad, que iba a acabar con la guerrilla y vendió el discurso de la seguridad democrática como fuera lugar. ¿No les parece algo familiar? Claro, estos dos políticos se han vendido como Mesías, a comparación de los que le antecedieron o le siguieron, porque ellos dos tenían el discurso de que eran los salvadores. Uno tiene el discurso de proteger, de ayudar a las clases menos favorecidas, que me parece muy bien tener ese concepto, es muy claro, a mí me encanta, yo por eso voté por eso y voté por muchas más propuestas de Gustavo Petro. Y el otro tenía la propuesta de salvar al país de un problema de seguridad a lo largo y ancho, valiéndose de lo que tuviera a la mano. Entonces, aquí volvemos al tema. Son conceptos, tampoco terminan siendo tan diferentes. Seguimos. La impuntualidad, por ejemplo, no es un defecto menor, nos señala una personalidad para la cual el otro es importante.
no es importante. Por eso deja metidos a todos los alcaldes del país sin arrepentimiento alguno. Debe precisar que esto no fueron calumnias de los medios de comunicación. Justo ese día yo estaba hospedado en el Centro Internacional y pude ver de cerca a todas las mujeres y hombres, muchos de ellos muy humildes, preocupados porque no tenían dinero para comer ni para pagar una noche de hotel. Solo tenían lo del pasaje de regreso. Era estremecedor verlos allí, esperando al patriarca que al final nunca llegó. También les llegó 3 horas tarde a los militares en el desfile del 20 de julio. Esto también lo criticamos. Claro, es el día que celebras un grito de independencia del país. Tú como presidente tienes que estar ahí desde el minuto uno. En la hora que lo citaron. En la hora que comienza. No llega 3 horas tarde a iniciar el desfile sin él. Eso es, eso es para mí me parece gravísimo. Pero seguimos. Un despropósito. Y ahí Abella. Aya Bella, los que no saben quién es Aya Bella, es senadora de la República, fue concejal de la UP, le hicieron un atentado y se tuvo que ir del país mucho tiempo. Ahora es senadora. La dejó plantada hace apenas unos días, cuando era el momento tan esperado en el que el Estado colombiano debía de pedir perdón por el genocidio del sistemático de la Unión Patriótica. Ese evento era sagrado. La imagen de Aya Bella esperándolo ilusionada fue una grosería indignante y desafortunadamente contrastaba con el brazo entusiasta que el patriarca le había dado a Salvatore Mancuso pocos días antes. Yo siento que eso termina siendo algo terrible. Yo no hice video de la UP porque la verdad no sabía si creer si el presidente estaba enfermo de una gripe o no. Porque muchas veces el presidente estaba enfermo y ha salido a hablar. Muchas veces el presidente estaba enfermo y ha viajado. Pero este día yo lo decía, era sagrado. Y apoyo aquí a Mario. El genocidio de la UP no solo le dio el, el valor de callar a la gente de izquierda en ese momento, sino que también le dio el valor de la resistencia y el aguante a las ideas en contra de gobiernos que hacían convenios con criminales. Que si es doloroso, claro, que el presidente justificó que estaba enfermo y después pasar a agenda privada. Yo no haya cancelado el evento, yo haya ido. Si haya sido el presidente, yo haya ido. Pido perdón, doy un discurso y me voy. Eso haya hecho yo. Pero no faltarle el respeto, no faltarle el respeto a las víctimas de la Unión Patriótica. Lo mismo ha hecho con empresarios, con periodistas y otros políticos, tanto nacionales como internacionales. Las faltas de respeto son muchas y sistemáticas. Los dejan a todos metidos porque no les importa. Porque él se considera en una categoría muy superior. Es un rasgo de narcisismo sumamente diciente, sobre todo cuando es su jefe de Estado. Bueno, es que esto, yo no soy psicólogo para definir si una persona es narcisista o no, pero lo que sí es verdad es que Gustavo Petro tiene un ego muy grande. Un ego grande. Y eso es algo que es real y nadie lo puede negar. Tiene el ego. Y es algo muy real. El ego narcisista, no sé, pero sí tiene ego. El objetivo de ese perfil entonces era revisar la lógica del caudillo en el caso de Gustavo Petro. En una sociedad de padres ausentes o maltratadores, el caudillo suele reemplazar la figura paterna agresiva, déspota y abusiva, con las mismas madres que participaban activamente de esta situación. Me hace el favor, no le levanta la voz a su papá. Suele decir algunas con vehemencia. Sí, si su papá tiene problemas, pero de eso no se habla afuera. Lo resolvemos aquí en familia. Dicen otras callando los abusos. Su papá no es fácil, es cierto, pero trae el mercado y a ustedes nunca les ha hecho falta nada en esta casa. Aseguran muchas defendiendo la manera cómplice al tirano. Es de esa lógica que está en el inconsciente más profundo de las familias que los nutre la imagen del caudillo. El capo del narcotráfico también tiene su origen en del mismo conflicto. Los jóvenes desprotegidos por el Estado ven al mafioso a un padre que les va a ayudar a mantener a la madre humilde y desamparada. Me encanta esta analogía que bota. No está diciendo que Gustavo Petro sea un narcotraficante.
No está diciendo que Gustavo Petro sea un golpeador maltratador, no. Solamente que Gustavo Petro sigue pensando de que, ¿cómo les explico? De que él es el mandamás y que todo el mundo tiene que hacerle caso y evitar de todo el caos algo. Eso es algo, termina siendo algo, sí, como él dice, un caudillo. Él dice ser el Salvador, pero no lo es. Sigo. Pensé, equivocadamente, que la izquierda ya se había cuestionado si su única opción era seguir las rodillas a un déspota de turno. No hay una opción de izquierda que no pase por el patriarca. No hay un relevo generacional. No hay sangre joven que esté cansada de las mañas de un padre maltratador. No es posible cuestionar ciertas conductas del mandamás del país. Estamos condenados a pasar por un gamonal a otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda si esta última se comporta con el mismo sectarismo y el mismo fanatismo caudillista? Punto, lo que yo estaba diciendo, lo que yo dije y lo tengo que repetir. No, aquí Gustavo Petro, en vez de catapultar nuevos liderazgos jóvenes, ha mantenido en su círculo cercano lo mismo de siempre de él. Ahora, si lo comparamos con la derecha rampante, termina siendo casi lo mismo, pero con diferentes ideas. Esa es la cuestión. Seguimos. Sí, la derecha despotricó de mí y de mis libros por furor tribal, y ahora hacen lo mismo la izquierda por sus sicarios y pistoleros digitales. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Dónde está el cambio cuando, cuando por el cual votamos? ¿No se supone que estábamos cansados de las lógicas del matoneo que practicaba la derecha? ¿No estábamos ya hasta la coronilla de los lugartenientes y de los capos del narcotráfico? ¿No es que este comportamiento de izquierda, la reproducción de esquemas de violencia y que los colombianos hemos practicado hasta la sociedad? Aquí está hablando de las bodegas o de los influencers, de los influencers. Yo aquí tengo que decirlo. Está tan nublada la idea crítica que así nos llamemos medios alternativos, terminamos dando una opinión crítica más cercana a lo que nosotros pensamos diferente. Por ejemplo, es como yo un día hoy atacara a Ilian Francisca Toro y al otro día aplaudirle a Alex Flores su negligencia y su falta de trabajo en el Congreso de la República y su defensa en el Quintero. Suena feo. Y uno tiene que ser eso. Y uno tiene que ser eso, señores. Un medio alternativo tiene que ser crítico a las dos vertientes. A las tres, porque también tenemos que agregar el centro. Y ese es el punto. Y eso es lo que yo les llevo. Por ejemplo, él muestra la foto con Mancuso. ¿Por qué no puede ser la misma foto con los de la UP? Les pregunto. Hizo una crítica también. Y yo no, y yo estoy de acuerdo de que Mancuso tome la decisión de hablar. Tiene mucho que hablar. Pero los de UP también tienen mucho que hablar. Tienen que hablar del dolor, de la tristeza, de que un presidente de izquierda los deja abandonados. Cuando ya hay presidentes de derecha los intentaron masacrar. Si los periodistas cuestionan al presidente como ha sucedido en estos dos últimos años, de inmediato se los convierten en fachos, en oligarcas, en narcoparamilitares. ¿En serio? ¿No se dan cuenta que han perdido el apoyo de varios columnistas, empresarios, artistas, precisamente con ese fundamentismo de orden religioso? ¿De verdad no hay una forma de hacer política sino que la de estos muchos patriarcales? Está prohibido revisar a todos esos caciques acostumbrados a mandar por altivez y agresividad. Es verdad. Señores, muchos critican a Daniel Coronel por haber sacado las columnas de David Racero demostrando presuntos hechos de delitos corruptivos. Los salieron a criticar, le decían que era facho, que era mentiroso, que había cambiado sus ideas. Criticaron a María Jimena Guzmán cuando sacó una columna diciendo que presuntamente el presidente consumía drogas. La masacraron digitalmente. Y cada vez que un político sale a pensar diferente, un periodista o algo, de una.
salen todos a tirar, a decirse ser los hechos de la moral. Ese es el punto. Por ejemplo, yo aquí en este canal critiqué a César Lurduy hace poco en un video que por cierto funcionó y me fue muy bien. Y a usted, pero cuando salgo a criticar a Holman Morris me dicen que eso es falso, que lo que estoy diciendo es mentira. Entonces yo también vuelvo al tema y les digo, y los critico y los tiro. ¿Hasta dónde queda el doble moralismo de esta sociedad colombiana tan inerte? Es que uno no puede ser crítico y no ser opinador. Las llamados a Petro a salir a la calle como comandos populares no son llamados resistencia pacífica, como la de Gandhi en India o los de Reverendo Martin Luther King en Estados Unidos. No son una forma de regar gasolina en la sociedad y arrojar fósforo, es más fácil, para que todo el país se incendie. Es decepcionante, por decirlo menos, que Petro está copiando el esquema de colectivos chavistas. Sospechoso que el presidente desconoce la mentalidad de las nuevas generaciones, mucho más pacíficas, tolerantes, democráticas de lo que él imagina. No todos los jóvenes comulgan con lógicas de matones, bodegueros. La democracia hemos construido en imperfecta, por supuesto, pero el remedio no es el fanatismo y la confrontación, sino más la democracia. A la izquierda le está asaltando la autocrítica, la creatividad, lo que las nuevas generaciones están esperando de una reforma a la educación que les permita estudiar sin endeudarse. No los van a seducir llamándoles a la confrontación callejera o a que los matriculen en las bodeguitas gasteriles. Los muchachos no necesitan que los convoquen para hacer gavilla. Lo que necesitan es becas, libros, computadores. Votaron por el proceso de paz con el anhelo de que todo el dinero de la guerra, miles de millones de dólares, se invirtiera en educación y cultura. Ahora entiendo la encrucijada en la que se encuentran muchos militantes y funcionarios de este gobierno que no comulgan con los modos de hacer política de Petro. Se critican y señalan todos los errores del gobernante, le dan entonces argumentos a la derecha para que instrumentalicen en contra del propio proyecto que lideran. Si se callan, llevan a la izquierda a un desbarrancadero en el que van a fracasar estrondosamente. ¿Por qué? Eso significa que el retorno al poder de una derecha aún más envalentonada y criminal. Atacándome a mí, intentan matar al mensajero, comprensible, pero equivocado. Así, así que todos estos militantes y funcionarios de izquierda yo les diría con mucho respeto, recuerden que su deber no es con el caudillo, sino con la utopía. Si quieren seguir defendiendo a su patrón, compórtense como lo manso rebaño obediente. También háganlo. Y esto en su todo derecho, pero que sean al menos conscientes de que esa macedumbre los va a llevar a perder las elecciones de 2026. Por una razón, porque el 30% de los votantes asegurados no van a poder conquistar de nuevo la presidencia de la República. La clave está en los votantes de centro, en las nuevas generaciones que vienen saturando ya las palabras belicosas, altisonantes, de arengas y prédicas guerreristas. Conclusión, Mario Mendoza manda un mensaje para que no pensemos que Gustavo Petro es el máximo líder de la izquierda. Es un punto válido. Mete el tema de las bodegas. Sí, hay moralistas de Twitter, hay moralistas de YouTube, hay moralistas de TikTok, hay moralistas, todas esas personas que piensan que esto, estar en redes sociales, es no más lo mejor, lo punto, la inflexión válida. Señores, a veces uno pide apoyos porque uno quiere llegar con contenido de verdadmente crítico a los dos gobiernos y a todos. Ya dependen de ustedes. ¿Qué opinan? Señores, gracias y ante todo, mil gracias. No olviden suscribirse.